Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a ver los ejercicios de estequiometría y luego ya entramos a equilibrio químico, ¿no? Esta reacción me da zinc más ácido clorhídrico, genera cloruro de zinc más hidrógeno molecular, ¿no? ¿Cuál era el primer paso para resolver un ejercicio estequiométrico? Escribir la reacción. Luego de escribir, tenés que igualarla, ¿cierto? Entonces, como es una reacción cortita, la puedes igualar al tanteo, solo colocando un 2 delante del ácido clorhídrico. El siguiente paso era ver qué compuestos involucrados están, según el enunciado, y de ellos calcular su masa o moles según a lo que corresponda. Entonces, para ello empezamos a leer el enunciado. Dice, se hace reaccionar 20 gramos de mineral con una pureza que tiene una pureza de 70% en zinc, ¿no? Entonces, significa que yo necesito los gramos de zinc de la estequiometría, que ya está calculado acá, solo es 65 gramos, y me da, si el rendimiento de la reacción es 50%, calcular el volumen del hidrógeno formado a 30 grados centígrados y 1,3 de atmósfera. Cuando ya me está dando estos datos, ya tiene que venirse a la mente de que voy a utilizar la fórmula de los gases, ¿no? PV-NRT. Entonces, ahí necesito la N, los moles, ¿no? Entonces, voy a buscar en la estequiometría los moles de hidrógeno, que es un mol. Para el inciso B, por ejemplo, nos da la solución de ácido clorhídrico con pureza y densidad. Entonces, igual, necesito los gramos de ácido clorhídrico. Sacan peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36,5, y lo multiplican por 2, nos da una masa de 73. Una vez tienen esos datos, empiezan a resolver, ¿no? Como primera parte, tenemos 20 gramos de mineral y me da una pureza de zinc. Entonces significa que esta masa que me está dando el enunciado no es el total de zinc, ¿no? Entonces tengo que hallar los gramos puros de solo zinc. Entonces el primer paso es interpretar la pureza. La pureza me decía 70%. Eso significa 70 gramos de zinc presentes en 100 gramos de mineral. Y en los 20, ¿cuánto de zinc tengo? Solo 40, ¿no? Entonces, con estos 40 gramos de, de zinc, yo voy a trabajar. El segundo paso ya recién es relacionar los datos de la estequiometría con los datos del enunciado. ¿No? ¿Qué me dice mi estequiometría? Que con 65 gramos de zinc reaccionan un mol de hidrógeno. ¿Por qué empiezo con el mol de hidrógeno? Porque es el primer inciso, ¿no? El inciso A me pide el volumen de hidrógeno. Entonces vamos a empezar por hidrógeno. La estequiometría, vuelvo a repetir, me da que 65 gramos de zinc reaccionan para generar un mol de hidrógeno. Y los 14 gramos de zinc, que hace rato acabamos de calcular, ¿cuántos mol de hidrógeno me generará? 0,215 mol, ¿no? Pero este dato yo no lo puedo reemplazar directamente en la fórmula de los gases. ¿Por qué? Recuerden que en el enunciado me daba un rendimiento, ¿no? Entonces ese rendimiento también tengo que ocuparlo en los productos. ¿Y quién es mi producto? El hidrógeno. Entonces, mi tercer paso va a ser interpretar el rendimiento. Eso es 0,215 mol de hidrógeno están para un 100% de rendimiento. ¿Por qué mi resultado de mol está para el 100? Porque he venido desde la estequiometría. Entonces, cuando inicio de estequiometría, siempre mi resultado va a ser para un 100% porque es teórico, ¿no? Y el rendimiento me dice que solamente es a un 50%.
¿Cuántos mol realmente voy a generar? Solo 0,107 moles, ¿no? Entonces, con ese ya recién puedo trabajar para responder el inciso A, ¿no? Y por último paso es reemplazar todos los datos en la fórmula de los gases. ¿Qué era lo que me pedía el enunciado? El inciso A me decía volumen del hidrógeno. Entonces, me está dando temperatura, 30 grados centígrados, convierto a grados Kelvin y ya la presión ya me la da en atmósfera. Entonces, vamos a hacer eso. La temperatura, 30 grados más 273 son 303 grados Kelvin. Y es este el que voy a reemplazar en fórmula. Los moles acabamos de encontrarlo. Era 0,107 mol, ya interpretado con rendimiento. Y la presión me lo dio el enunciado 1,3 atmósfera. Despejo volumen y quedaría volumen igual a mol por la constante por temperatura dividido entre la presión. Reemplazo los datos y me da un resultado de volumen de 2,045 litros, ¿no? No nos olvidemos que las unidades, como en este caso está pidiendo volumen, serán litros y no en ml, ¿no? Porque en la constante está litros. Eso por la respuesta del inciso A. Para el inciso B, me pide también el volumen de una solución de ácido clorhídrico, pero que tiene una pureza de 35% y una densidad. Entonces ya habíamos visto el, eh, el patrón, ¿no? El día de ayer, que cuando me pide el volumen de una solución de cualquier ácido y me da pureza y densidad, primero interpreto la pureza y luego la densidad, ¿no? Y de la estequiometría voy a necesitar gramos. Entonces, primer paso, saco de la estequiometría los datos. Con 65 gramos de zinc reaccionan 33 gramos de ácido clorhídrico. Y para los 14 gramos de zinc puro que hemos sacado como el primer paso de este ejercicio, deben de reaccionar 15,72 gramos de zinc. Ya una vez tengo esos gramos, reacciono con la pureza. La pureza me decía 35%, significa 35 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Y para los 15,72 gramos de ácido clorhídrico son 44,91 gramos de solución. Por último paso, densidad. La densidad, 1,20 gramos de solución por cada 1 ml. Y para los 44,91 serían 37,43 ml de solución de ácido clorhídrico. Y ya hemos respondido a los dos incisos de este ejercicio. ¿Alguna pregunta ahí? No. Ya. Vean que este ejercicio, por ejemplo, está empezando de los reactivos y te pide un producto, ¿no ves? Por ejemplo, dice, se hace reaccionar 20 gramos de mineral de zinc. ¿Dónde está tu zinc? En el producto, en el reactante, perdón. Entonces, como el zinc es un reactivo, por eso que el primer paso va a ser interpretar esa pureza del zinc, ¿no ves? Pero ¿qué pasa si hubiera sido al contrario? Si nos hubiera dado que más adelante vamos a ver un ejercicio, pero es para que se vayan dando cuenta. Si nos hubieran dado los datos del hidrógeno y me hubiera pedido zinc, ¿no? Entonces, a lo último sería que yo interprete la pureza de zinc, ¿no? Porque esa es mi incógnita. En este caso, como de ahí estamos iniciando, por eso va a ser ese el primer paso, interpretar su pureza de zinc. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio sí había un error.
Creo que estaba sulfuro de potasio, si no me equivoco, y era sulfato. No lo había copiado mal del examen. Pero igual, eh, quien lo haya hecho o quien lo haya intentado hacer tal vez no hubiera podido igualar porque no salía. Entonces, la reacción correcta es permanganato de potasio más cloruro de potasio más ácido sulfúrico genera sulfato manganeso más cloro molecular y sulfato de potasio y unas moléculas de agua, ¿no? Entonces, primer paso, escribir la reacción estequiométrica. Segundo, vamos a igualar. Para las igualaciones de una reacción tienen que colocar sus estados de oxidación de cada elemento. Por lo general, coloquen de los metales y no metales, excepto de la familia más uno, porque no va a cambiar su valencia, o los divalentes, como el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, acá el permanganato, esa palabra per y terminación en ato significa que está trabajando con +7, el manganeso. Acá el cloruro de potasio, el cloro está trabajando con -1. En el ácido sulfúrico está trabajando el azufre con 6. Y luego en productos el manganeso trabaja con +2. El cloro, como está solito, en este caso como cloro molecular, su estado de oxidación es 0. Y del sulfato otra vez 6, ¿no? No hay variación del sulfato. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar? Con manganeso y cloro. Del manganeso pasa de 7. Y algo que me olvidaba. Em, Cuando ustedes van a empezar su igualación, verifiquen en dónde hay su índice, ¿no? En este caso hay en el producto, a veces está en los reactantes. Entonces, si ahí está su índice de ese elemento que se está reduciendo o oxidando, empiezo por ahí, ¿ya? Por los reactantes, a veces hay que iniciar. Pero en este caso, en el producto, ¿no? Porque el cloro tiene un 2 aquí y está en producto. Entonces, vamos a empezar de allá. El manganeso pasa de +7 a +2, ¿no? Se está reduciendo 5. Y el cloro pasa de -1 a 0. Está oxidando 1. Pero ese 1 multiplicó por el 2 del subíndice, ¿no? Entonces, por ello que hay un 2 delante del manganeso, porque ya lo intercambié, y el 5 delante del cloro. Y empiezo a igualar por esos elementos que se han oxidado o reducido. Por ejemplo, en producto hay 10, ¿no? Entonces voy a reactantes y coloco un 10 por delante donde está el cloro. El manganeso, tengo un 2 en productos. Voy a reactantes y coloco un 2. Vamos a ver ahora si los potasios ya están igualados. En reactantes, acá hay un 2 potasio más 10. Son 12. Busco en producto y solo tenía 2, ¿no? Por eso le puse delante de eso un 6. Y ya están los 12. Ahora verifico los azufres, ¿no? Acá tengo 6 azufre más 2, 8. Voy a reactantes y se colocan 8. Vamos al hidrógeno, ¿no? 8 por 2, 16 hidrógenos en reactantes. Voy a producto y solamente tengo hidrógeno en agua, ¿no? Entonces coloco un 8 delante. 8 por 2, 16. Y se verifica que los oxígenos ya estén igualados. Empecemos por reactantes. Permanganato tiene 8 oxígenos más 8 por 4, 32. 40 en reactantes. Ahora vamos en producto. En sulfato hay 8 también. Luego en sulfato de potasio, 6 por 4, 24, más 8, más 8. 24 más 16.
40. Entonces ya están igualados. Una vez igual en su reacción, empiezan a leer el enunciado, ¿no? Se desea obtener 10 litros de cloro molecular. Me da una temperatura y una presión. Entonces ya sé que tengo que ocupar la fórmula de los gases, PBNRT, ¿no? Entonces, y lo busco al cloro. ¿Dónde está el cloro? Aquí, ¿no? Es mi producto. Y vean, si el rendimiento es 70%, entonces ese rendimiento yo debo de ocuparlo con cloro, con los moles de cloro. Como voy a utilizar la fórmula de los gases, trabajo con moles. ¿Cuántos moles tiene el cloro? 5, ¿no? En la estequiometría. Y el inciso A me pide la masa del mineral que tiene una pureza de permanganato de potasio. Entonces voy a necesitar también su masa de permanganato de potasio en la estequiometría. Peso molecular multiplicado por 2 da 316 gramos. Entonces empecemos. Como aquí en este ejercicio, a diferencia del anterior, vean que me está dando producto, me está dando los datos del producto, del cloro, ¿no? Entonces me está dando el cloro y me pide los datos de los reactantes, en este caso el permanganato. Entonces estamos empezando de atrás para adelante. Entonces como primer paso va a ser encontrar los moles del cloro con los datos del enunciado, ¿no? Primer paso, encontrar los moles del cloro, con las fórmulas, obviamente. Los datos del enunciado me dio que quiero obtener 10 litros a una temperatura de 20 grados centígrados. Le suman 273 y lo ya tienen convertido en grados Kelvin, 293, ¿no? La presión les daba en milímetros de mercurio, 700, pero lo pueden transformar sabiendo que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, ¿no? Hacen esa operación y les sale 0,92 de atmósfera. Y la constante, que siempre es 0,082. Luego reemplazan los datos, ¿no? Como vamos a encontrar mol, porque todos los otros datos ya lo tenemos, despejada queda presión por volumen sobre constante temperatura, ¿no? Reemplazan los datos y les sale un mol de 0,383 moles de cloro. Entonces ya encontramos los moles. Ahora el segundo paso es el rendimiento, ¿no? Recuerden que nos daba un rendimiento. Como en el enunciado me decía que se quiere obtener un volumen de 10 litros a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 700 milímetros de mercurio, significa que estos moles que sacamos es bajo ese rendimiento que me da el enunciado, ¿no? Entonces los 0,383 mol es a un rendimiento de 70. Y yo necesito saber para el 100%, ¿no? Para relacionar con la estequiometría. Entonces se pregunta para 100, se multiplica 100 por 0,383 dividido entre 70 y nos da 0,547 mol de cloro. Y este dato que ya está para un 100% de rendimiento porque es teórico, recién puedo relacionar con la estequiometría para responder el inciso A. La estequiometría me decía que 316 gramos de permanganato de potasio reaccionan para generar 5 moles de cloro. Y para los 0,547 se necesita 34,57 gramos de permanganato de potasio. Pero recuerden que además me decía el inciso A que esta tiene una pureza de solo el 50% en permanganato de potasio. Entonces, por ello, que el último paso es relacionar la pureza, ¿no? Hay 50 gramos de permanganato de potasio presentes en 100 gramos de mineral. Lo anterior es gramos puro, ¿no? Entonces, los 34,57 gramos de permanganato, ¿cuántos serán de muestra mineral? En realidad, la respuesta del inciso A sería que tiene que pesar 69,14 gramos de mineral.
¿no? Entonces ya están viendo los dos tipos de ejercicio. Uno que nos daba el reactivo con su pureza y el primer paso es relacionar la pureza. Y otro que nos da el producto y nos pregunta el reactante, ¿no? En este caso permanganato. Y por ello, como es de atrás para adelante, de productos a reactantes, como último paso es interpretar la pureza, ¿no? Entonces vamos a ver el inciso B. El inciso B me dice el volumen de una solución de ácido sulfúrico que requiere para la reacción si la solución tiene una concentración de 5.2 normal. Hace rato habíamos visto también el volumen de un ácido, pero con una pureza y una densidad, ¿no? Entonces, primer paso, estequiometría, después pureza, después densidad. En este caso, tengo que relacionarlo con una concentración. Vamos a ver cómo, ¿no? Primer paso, estequiometría. Ya habíamos calculado anteriormente los gramos de ácido sulfúrico, ¿no? 98, que es el peso molecular, multiplicado por 8, nos da 784 gramos. Entonces, eso los voy a relacionar con los moles de cloro. Entonces, 784 gramos de ácido sulfúrico es necesario para generar 5 mol de cloro. Y para los 0,547 mol teórico, necesito 85,77 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Pero recuerdan que la concentración estaba normal, ¿no? Normal es equivalente a gramos por litro. Entonces necesito equivalente gramos. Por eso, para el segundo paso es convertir a equivalente gramos. ¿Con qué? Con su peso equivalente del ácido sulfúrico, que ya lo sabemos que es 49. ¿Por qué es 49? Porque se divide el peso molecular entre el número de hidrógeno. Peso molecular de ácido sulfúrico es 98. Dividido entre 2, 49. Entonces, tengo 49 gramos de ácido sulfúrico por cada un equivalente. Y para los 85,77 gramos de ácido sulfúrico, tengo 1,75 equivalente gramo. Entonces, cuando ya tengo equivalente gramo, recién puedo relacionar con la concentración que me está dando el enunciado. El enunciado me da una concentración en normal de 5.2. Eso significa 5.2 equivalente gramos de ácido sulfúrico presentes en 1000 ml de solución. Y los 1,75 equivalentes que acabo de encontrar, ¿cuántos serán en ml? ¿No? Entonces la respuesta del inciso B es que necesita 336,54 ml de solución del ácido sulfúrico, ¿no? Y ya hemos respondido a a los dos incisos de este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Ya hemos visto las dos formas en las cuales les puede entrar, ¿no? Un ejercicio de gases. Uno cuando le da el reactivo y otra cuando les da un producto. ¿Una pregunta ahí? Para continuar con el siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. Me da ácido nítrico más sulfuro arsénico más agua. La reacción genera ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno más ácido ortoarsénico. Entonces, escriben la ecuación y la igualan. Luego,
leen el enunciado, dice se hace reaccionar 170 gramos de muestra que tiene una pureza de 60% de sulfuro arsénico. Entonces, aquí, ¿cuál sería el primer paso para hacer este ejercicio luego de igualar la ecuación? Me dice que se hace reaccionar 170 gramos de muestra con una pureza de 60% de sulfuro arsénico. ¿Qué debo hacer primero? A ver, ¿quién responde? Trabajar con la pureza. Exactamente, ¿no? Relacionar la pureza de sulfuro arsénico con esa muestra de 170 que me dice, ¿no? Y aquí está, primer paso, pureza. 60% de 60 gramos de sulfuro arsénico presente en 100 gramos de mineral. Y como me decía, hace 170 gramos de mineral. ¿Cuánto de sulfuro arsénico? Tengo 102. Con ese voy a trabajar, ¿no? Luego, ¿qué me dice? Me dice obteniendo 80 litros de monóxido de nitrógeno a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 720 milímetros de mercurio. Calcular rendimiento. Entonces, cuando les pide rendimiento, ¿qué necesitan? Moles teóricos y moles experimentales. ¿De dónde sacan el teórico? Con la estequiometría. ¿De dónde sacan el experimental? Con los datos del enunciado. Entonces, vamos a ello. Empecé por los moles teóricos, ¿no? La estequiometría, la masa de sulfuro arsénico es 930, que generan 40 mol de monóxido de nitrógeno. Para los 102 de sulfuro arsénico, teóricamente tengo 4,39 moles teóricos. Ahora me falta encontrar los moles experimentales, que es con el enunciado. Me da una temperatura de 25 grados, sumo 273 y los grados Kelvin es 298. Presión estaba en milímetros de mercurio, la convierto en atmósfera, es 0,947. Y el volumen 80 litros. Reemplazo la fórmula y me da 3,1 mol experimental. Ya tengo el experimental, el teórico, reemplazo fórmula de rendimiento. Rendimiento es igual a mol experimental sobre teórico por 100. Entonces ya tengo el experimental, me salió 3,1, el teórico 4,39, multiplico por 100, me da un rendimiento de 70,6%. Ya respondí el inciso A. Para el inciso B, me pide el volumen de la solución de ácido nítrico, me da una densidad y una pureza. Ya sabemos el prototipo, estequiometría, pureza, densidad. Estequiometría. Necesito 2.520 gramos de ácido nítrico para generar 40 mol de monóxido de nitrógeno. Para los 4,39 moles de monóxido de nitrógeno teórico, necesitaría 276,57 gramos de ácido nítrico. Eso relaciono con la pureza. Me daba una pureza de 60% de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución. Los 276,57 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos son de solución? Es 460,95. Y eso relaciono con densidad, ¿no? Entonces la densidad es 1,3 gramos de solución por cada 1 ml. Y los 460,95 serían 354,6 ml de solución de ácido nítrico. Y esa es la respuesta para el inciso B. Entonces, ya hemos visto cuando les da el rendimiento,
les da un producto primero y le pregunta reactante, o les da reactante y la incógnita es producto. Ya hemos visto cuando la incógnita es el rendimiento, deben de encontrar mol teórico y mol experimental. Ahora vamos a otro ejercicio. Me dice, de acuerdo a la siguiente reacción, hidróxido de sodio más ácido sulfúrico reaccionan y generan sulfato de sodio más agua. Como es corta, puedo igualar al tanteo, ¿no? 2 delante del hidróxido, delante del agua. Ya yo mañana mismo le digo, porque cada rato me Luego ofrece, se hace reaccionar 80 ml me de ofrece. solución al 0,5 normal en hidróxido de sodio, con 25 ml de resolución de ácido sulfúrico, una Ah, densidad ya, de 1,4 ya. No, no, yo y una pureza de 10%. Entonces, si se dan cuenta, en este ejercicio le está dando los datos de hidróxido de sodio y los datos de ácido sulfúrico. Cuando les da los datos de ambos reactantes, deben de calcular reactivo límite, ¿no? A pesar de que no se lo pida, pero en este enunciado sí les pide. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo encuentra reactivo límite? Calculando los gramos que tienen con el enunciado y los gramos que necesitan con la estequiometría. Empecemos a calcular. El enunciado me decía que tengo 80 ml de solución al 0,5 normal de hidróxido de sodio. Entonces empecemos por ahí. 0,5 normal es 0,5 equivalentes gramos de hidróxido de sodio presentes en 1000 ml de solución. Y para los 80 ml de solución, ¿cuántos son equivalentes? 0,04 equivalente. Pero yo lo necesito en gramos. Simplemente hago un paso adicional, que es convertir a gramos con el peso equivalente, ¿no? Peso equivalente de un hidróxido de sodio es 40 por cada un equivalente. Y para los 0,04 equivalentes de sodio, en gramos tengo 1,6 gramos de hidróxido de sodio. Lo mismo hago para el ácido sulfúrico, pero en este caso el ácido sulfúrico les daba 25 ml de resolución a una densidad de 1,04 gramos por ml de densidad y una pureza de 10%. Entonces, como le está dando ml de una solución, van a empezar por densidad, en este caso. Entonces, empiezan a resolver la densidad, que es 1,04 gramos de solución por cada 1 ml. Y para los 25, ¿cuántos gramos de solución serán? 26. 26 gramos de solución. Luego eso lo relacionan con la pureza. Era 10%. 10 gramos de ácido sulfúrico para 100 gramos de solución. Y los 26 que eran de solución, ¿cuánto de solo ácido sulfúrico será? 2,6 gramos de ácido sulfúrico que yo tengo. Entonces ya tengo los datos de ambos, ¿no? Ahora debo de calcular lo que necesito. ¿Con qué? Con la estequiometría. En la estequiometría, su masa estequiométrica de hidróxido de sodio es 40 por 2, 80. Y de ácido sulfúrico es 98, ¿no? Porque hay un 1 que se sobreentiende delante de él. Entonces, vamos, hidróxido de sodio. 80 gramos de hidróxido reaccionan con 98 de ácido sulfúrico.